El 30 de agosto de 1904, a las 3 de la tarde, 32 hombres comenzaron a correr bajo un calor sofocante en San Luis, Missouri. No sabían que estaban a punto de protagonizar el maratón más caótico y peligroso de la historia olímpica. No había carreteras asfaltadas, ni estaciones de hidratación cada pocos kilómetros, ni protocolos médicos preparados para emergencias. Solo caminos de tierra, polvo levantado por vehículos oficiales y una organización que veía el sufrimiento como parte del espectáculo. Los Juegos Olímpicos de San Luis ya eran irregulares desde su concepción. Integrados dentro de la Exposición Universal, mal coordinados y con escasa participación internacional, reflejaban más improvisación que planificación. El maratón, lejos de ser la prueba reina que conocemos hoy, era casi un experimento público sobre los límites del cuerpo humano. La salida se dio en las horas más calurosas del día. El recorrido atravesaba caminos rurales, donde los coches y carruajes que abrían paso levantaban nubes de polvo que los corredores debían inhalar durante kilómetros. La deshidratación no era un riesgo accidental, era parte del diseño. Los organizadores creían que beber agua debilitaba al atleta, así que establecieron un solo punto de hidratación en toda la carrera. Desde los primeros kilómetros quedó claro que aquello no era una competición normal, era una prueba de supervivencia. A medida que avanzaban los kilómetros, el maratón dejó de parecer una competencia y comenzó a parecer un ensayo peligroso sobre la resistencia humana. La teoría detrás de la organización no era simplemente descuidada, era deliberada. James E. Sullivan, una de las figuras principales del comité organizador, defendía la idea de que el cuerpo debía entrenarse para soportar el esfuerzo con la mínima cantidad de agua posible. Creía que la hidratación durante la carrera debilitaba al atleta. San Luis 1904 se convirtió así en un laboratorio improvisado, con atletas reales pagando el precio. El único punto de agua estaba ubicado alrededor del kilómetro 20 y consistía en poco más que un barril. No había estaciones adicionales, no había planificación médica en el recorrido y no existía un control real del estado físico de los corredores. El calor, combinado con el polvo constante levantado por los vehículos oficiales, generaba un ambiente casi irrespirable. Los corredores no solo competían entre sí, sino contra la asfixia. Sam Mellor, uno de los favoritos estadounidenses, tomó la delantera desde el inicio. Durante buena parte del recorrido, mantuvo un ritmo sólido, pero el desgaste comenzó a acumularse. Sus músculos empezaron a endurecerse por la deshidratación, su paso perdió consistencia y finalmente se vio obligado a abandonar cuando el calor lo superó por completo. No fue el único. Varios corredores comenzaron a caer uno tras otro, incapaces de continuar. En medio de ese caos emergió la figura de Fred Lorz. Lorz avanzó durante los primeros kilómetros hasta que sufrió calambres intensos. En ese punto, se subió a un automóvil que lo acompañaba y recorrió cerca de 18 kilómetros del trayecto sin que hubiera un control efectivo. Cuando el coche se averió, decidió bajarse y completar el resto del recorrido corriendo. Entró al estadio como aparente vencedor y fue recibido con aplausos. Durante unos minutos, fue celebrado como campeón olímpico. La farsa se descubrió rápidamente. Fue descalificado en el acto, aunque más tarde alegó que todo había sido una broma. El episodio reflejaba el nivel de desorganización del evento. No había supervisión estricta ni sistemas de verificación adecuados. El maratón olímpico, en teoría la prueba más noble de resistencia, se había convertido en una escena absurda. Mientras tanto, la situación en el recorrido seguía deteriorándose. William García fue hallado al borde del colapso, con daños severos en el aparato respiratorio debido al polvo. Tosía sangre. Fue trasladado de urgencia y apenas sobrevivió. Otros corredores se desorientaron, tomaron rutas equivocadas o caminaron durante largos tramos sin saber exactamente dónde estaban. Pero la historia más inquietante estaba aún desarrollándose en la figura de Thomas Hicks. A medida que la carrera avanzaba, Hicks comenzó a mostrar signos evidentes de agotamiento extremo. Se tambaleaba, su coordinación se deterioraba
y su cuerpo parecía desconectarse de su voluntad. Fue entonces cuando su equipo decidió intervenir con lo que consideraban una ayuda médica legítima para la época. Pequeñas dosis de estricnina mezcladas con brandy y clara de huevo. La estricnina es un potente estimulante del sistema nervioso central y en dosis mayores, un veneno letal. En 1904 no existían regulaciones antidopaje ni comprensión moderna sobre sustancias prohibidas. Lo que hoy sería un escándalo mundial, entonces se interpretaba como asistencia estratégica. Hicks recibió al menos 2 dosis durante la carrera. En los últimos kilómetros ya no corría con normalidad. Sus entrenadores prácticamente lo sostenían entre tramos, lo animaban físicamente, lo mantenían en movimiento cuando su cuerpo intentaba detenerse. Sus piernas estaban rígidas, sus ojos perdían enfoque y su piel mostraba signos claros de colapso térmico. Aún así, cruzó la meta. Fue declarado ganador del Maratón Olímpico de 1904. Necesitó atención médica inmediata para no morir. El tiempo oficial quedó registrado, la medalla fue entregada y el evento cerró con una imagen de aparente normalidad. Pero lo que realmente había ocurrido era algo distinto. El maratón olímpico se había convertido en una prueba descontrolada donde la supervivencia fue más importante que la competencia. San Luis no fue solo caótico, fue el ejemplo más claro de lo que sucede cuando la ideología del sufrimiento supera a la responsabilidad deportiva. Y aún faltaba comprender el contexto más profundo que permitió que algo así sucediera sin escándalo inmediato. Para entender por qué el maratón de 1904 fue tan caótico, hay que salir del recorrido y mirar el escenario completo. Los Juegos Olímpicos de San Luis no eran el evento central de la ciudad. Eran apenas una sección dentro de la Exposición Universal de 1904. Una feria gigantesca diseñada para mostrar el poder industrial y cultural de Estados Unidos. El deporte no era la prioridad, el espectáculo sí. La organización olímpica estaba diluida entre cientos de actividades paralelas. La participación internacional fue mínima porque el viaje transatlántico era costoso y complejo. Muchas delegaciones europeas simplemente no asistieron. En consecuencia, la mayoría de competidores eran estadounidenses o residentes locales. El supuesto carácter global de los Juegos quedó reducido a una competencia con escasa representación mundial. Dentro de ese contexto, el maratón no era tratado como una prueba cuidadosamente planificada, sino como un evento más dentro de un calendario saturado. No existía todavía la mística moderna del maratón como símbolo máximo de resistencia y honor olímpico. Era una disciplina relativamente nueva, inspirada en la carrera de 1896 en Atenas, pero aún sin tradición consolidada. Eso permitió que se tomaran decisiones hoy impensables, como iniciar la prueba en el punto más caluroso del día o limitar deliberadamente el acceso al agua. Pero lo más inquietante del entorno de San Luis no estaba solo en la desorganización deportiva. La Exposición Universal incluyó también los llamados Anthropology Days, jornadas en las que se obligó a miembros de pueblos indígenas y comunidades traídas de distintas partes del mundo a competir en pruebas atléticas improvisadas, presentadas como experimentos científicos sobre la superioridad física de ciertas razas. Aquello no era deporte, era propaganda envuelta en pseudociencia. Ese clima cultural explica en parte la mentalidad detrás del maratón. Se trataba de observar hasta dónde podía llegar el cuerpo humano bajo condiciones extremas. El sufrimiento no era un error organizativo, era casi un elemento atractivo. La idea de resistencia absoluta fascinaba a una sociedad que celebraba la expansión, la conquista y la fortaleza física como símbolos nacionales. En ese ambiente, lo ocurrido con Thomas Hicks no generó un escándalo inmediato. El uso de estricnina se consideró una herramienta más dentro de la estrategia de competencia. No existían reglas antidopaje, porque el concepto mismo de dopaje no estaba definido. La ética deportiva estaba en construcción. Lo que hoy juzgamos como imprudente o inmoral, entonces, se interpretaba como innovación.
la imagen del campeón sostenido por sus entrenadores mientras avanzaba casi inconsciente no provocó indignación pública. Provocó admiración. Representaba, en la mentalidad de la época, la victoria del espíritu sobre el cuerpo. El hecho de que hubiera estado al borde de la muerte reforzaba el relato heroico en lugar de cuestionarlo. Sin embargo, con el paso de los años, el maratón de San Luis comenzó a verse bajo otra luz. Historiadores y analistas deportivos lo describieron como el ejemplo más extremo de improvisación olímpica, no solo por el engaño de Fred Lorz, ni por el casi envenenamiento de Hicks, ni por los abandonos masivos, sino porque expuso la fragilidad institucional de los primeros Juegos modernos. El maratón más caótico de la historia no fue simplemente una carrera mal organizada. Fue el reflejo de una época en la que el deporte aún no había definido sus límites éticos, médicos y logísticos. Fue un punto de transición entre la experimentación y la profesionalización. A partir de experiencias como esta, los Juegos Olímpicos comenzaron lentamente a establecer estándares más claros, mejores recorridos, controles más estrictos, atención médica organizada, regulación de sustancias. El caos de 1904, en cierto sentido, obligó a evolucionar. Pero esa transformación no fue inmediata. En ese momento, para los espectadores que llenaban el estadio en San Luis, lo que habían presenciado no era un fracaso. Era una hazaña dramática, casi épica, que alimentaba la narrativa de resistencia extrema. La historia, sin embargo, sería menos indulgente. Con el paso de los años, el Maratón de San Luis 1904 dejó de verse como una hazaña heroica y comenzó a analizarse como una advertencia. Lo que en su momento fue celebrado como resistencia extrema, terminó siendo recordado como un ejemplo de improvisación peligrosa. La imagen de Thomas Hicks cruzando la meta prácticamente sostenido, bajo los efectos de estricnina, ya no representa espíritu olímpico. Representa el límite al que puede llegar el deporte cuando carece de regulación. Sin embargo, sería injusto decir que todo fue en vano. El caos de 1904 expuso debilidades que obligaron a cambiar. Los organizadores de futuros juegos entendieron que el maratón no podía depender del azar ni de teorías médicas cuestionables. Se empezó a prestar mayor atención a la planificación del recorrido, a los puntos de hidratación, al acompañamiento médico y, con el tiempo, a la regulación de sustancias. El concepto mismo de dopaje comenzó a definirse décadas después, pero semillas de esa discusión ya estaban plantadas en San Luis. Lo que allí se permitió sin escándalo sería impensable hoy. En el maratón moderno existen controles antidopaje rigurosos, protocolos de hidratación estudiados científicamente y equipos médicos preparados para intervenir ante cualquier señal de colapso térmico. La distancia oficial de 42.195 kilómetros, establecida años después en Londres 1908, se convirtió en un estándar universal, consolidando al maratón como la prueba reina del atletismo. Comparar 1904 con un maratón olímpico actual es comparar dos mundos distintos. Hoy, los corredores cuentan con zapatillas diseñadas con tecnología avanzada, planes de nutrición milimétricamente calculados y seguimiento biomecánico. En San Luis, los atletas corrían sobre caminos de tierra, respirando polvo, bajo un calor extremo y con una sola fuente de agua. No había ciencia del deporte, solo intuición y resistencia bruta. Y aún así, aquella carrera caótica ayudó a construir la leyenda del maratón. Porque en medio del desorden, del engaño y del peligro, quedó claro algo fundamental. El ser humano es capaz de empujarse más allá de lo que parece razonable. El problema es que esa capacidad necesita límites éticos y organizativos para no convertirse en tragedia. El maratón más caótico de la historia no fue el más rápido, ni el más competitivo, ni el más técnico. Fue el más descontrolado. Pero precisamente por eso ocupa un lugar único en la historia olímpica. Representa la infancia turbulenta de un evento que hoy simboliza disciplina, preparación y superación personal.
Cuando vemos a los atletas actuales cruzar la meta, exhaustos pero protegidos por un sistema profesional, estamos viendo el resultado de más de un siglo de aprendizaje. Parte de ese aprendizaje nació en San Luis, en un recorrido polvoriento donde la línea entre competencia y experimento era difusa. Quizás esa sea la verdadera lección de 1904. El deporte evoluciona a través de sus errores, y a veces, los capítulos más caóticos son los que obligan a construir algo mejor. Porque antes de convertirse en la prueba más noble del atletismo, el maratón tuvo que sobrevivir a su propio desorden. Lo que ocurrió en 1904 no fue solo el maratón más caótico de la historia. Fue el momento en el que el deporte entendió que la resistencia necesita límites, que la épica sin control puede convertirse en tragedia, y que incluso los Juegos Olímpicos tuvieron que aprender a base de errores. Hoy vemos maratones perfectamente organizados, atletas preparados al detalle y protocolos médicos estrictos. Pero todo eso existe porque alguna vez alguien cruzó una meta al borde de la muerte bajo el sol de San Luis. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Thomas Hicks debería seguir siendo considerado campeón olímpico después de lo que ocurrió? ¿O fue simplemente el producto de una época sin reglas? Te leo en comentarios. Si te gustan estas historias reales del atletismo y los maratones que cambiaron la historia, suscríbete, porque en el próximo episodio vamos a hablar de otra carrera que parece ficción, pero fue completamente real. La historia del maratón es mucho más salvaje de lo que imaginas.